Despierten su espíritu, elegidos. Cuando alguien se atreve a enfrentar a un elegido, no está apenas provocando un conflicto, está firmando su propia sentencia espiritual. Aquellos que conspiraron contra ti pensaron que eran intocables, que sus engaños, mentiras y planes venenosos te enterrarían para siempre. Pero aquí está la verdad brutal. Nunca estuviste luchando solo. El universo tiene una forma precisa e inquebrantable de hacer que los malintencionados caven sus propias tumbas mientras intentan destruir a los justos. Lo que muchos desconocen es que el 92% de las personas que conspiran contra otros terminan enfrentando graves consecuencias. Puede ser el karma, la justicia divina o incluso su propia autodestrucción, pero cuando se trata de un elegido, esa estadística no deja margen de error. El porcentaje sube al 100%. Es una ley cósmica. Intentar dañar a un ungido es como patear un avispero esperando que el enjambre no reaccione. Adivina qué, el enjambre siempre responde. El simple acto de tratar de derribarte es lo que sella su destino, y mientras ellos conspiran en la sombra, Dios afila sus herramientas de justicia. Pero la gran pregunta es, ¿qué sucede cuando intentan destruir a alguien que cuenta con protección divina? Bueno, la respuesta es inevitable. Sus planes no solo fracasarán, sino que lo harán de una manera tan devastadora que podría ser el peor error de sus vidas. Y créeme, lo que viene a continuación te hará cuestionar cómo alguien podría ser tan imprudente como para enfrentarse a un elegido. Número 1. El efecto espejo. Lo que envían regresa multiplicado. Las energías no desaparecen en el aire, no se diluyen ni se pierden en el vacío. Todo lo que alguien proyecta regresa, y no de la misma forma, sino con una fuerza amplificada. Aquellos que intentan dañar a un elegido creen que están atacando impunemente, sin darse cuenta de que están construyendo el arma de su propia caída. Cuando alguien lanza odio, envidia o malas intenciones contra un elegido, esa energía no se esfuma, se refuerza, crece y se convierte en un torbellino imparable que termina por arrasar con ellos mismos. Es un principio inquebrantable del universo. Lo que das, recibes. Pero cuando la energía negativa se dirige a alguien protegido por fuerzas divinas, la reacción es inmediata y devastadora. No es solo equilibrio, es justicia en acción. Los elegidos poseen una inmunidad espiritual, un escudo invisible que no solo los protege, sino que devuelve con más intensidad todo lo que les lanzan. Cuanto más intentan dañarlos, más fuerte es el golpe que reciben de vuelta. Aquí está la parte que nunca entienden, hasta que es demasiado tarde. No están simplemente enviando odio, están liberando sus propios demonios. Cada traición, cada mentira y cada ataque están impregnados de su propio caos, sus miedos y su dolor. Y cuando esa energía regresa, no solo los golpea, sino que los destruye desde dentro, exponiendo su oscuridad, rompiendo sus vidas en pedazos. Se vuelven víctimas de su propia maldad, atrapados en un fuego que ellos mismos encendieron, incapaces de apagarlo. Mientras todo lo que construyeron arde en llamas, los elegidos simplemente siguen avanzando intactos, mientras el pasado de sus enemigos se consume detrás de ellos. Número 2. La justicia de Dios es un golpe quirúrgico. Cuando Dios interviene en defensa de los elegidos, no actúa de manera aleatoria ni impulsiva. Es preciso, es calculado y es implacable. La justicia divina no es un castigo al azar, es un contraataque milimétrico dirigido exactamente a la fuente del daño. Cada plan, cada engaño y cada ataque tienen una respuesta tan exacta que no deja lugar a dudas. No es coincidencia, es una sentencia escrita desde el principio. Aquellos que conspiran contra los elegidos creen que están en control, pero lo que no saben es que sus pasos ya estaban contados antes de siquiera dar el primero. Las trampas que preparan,
las mentiras que fabrican, los daños que intentan infligir, todo está delante de Dios como un libro abierto. Y en lugar de detenerlos de inmediato, Él permite que caben su propia ruina, un paso a la vez. El golpe no es aleatorio, ataca donde más les duele. Para algunos es la pérdida de poder o reputación, para otros es su salud, sus relaciones o su sensación de control. La caída es personal, es exacta y es definitiva. Cuanto más intentan resistirse, más profundo es el golpe, hasta que no les queda más remedio que enfrentar la realidad. Han sido detenidos por una fuerza con la que no pueden luchar. Lo más impactante es que los elegidos no tienen que mover un solo dedo. No necesitan intervenir, no tienen que buscar venganza. Dios ya está actuando, desmontando cada mentira, exponiendo cada plan oculto y destruyendo cada intento de daño con precisión quirúrgica. Y cuando todo termina, no hay dudas ni casualidades. Su caída no fue un accidente, fue justicia divina, fue merecido y fue inevitable. Número 3. Eres el antídoto viviente contra su veneno. Los elegidos poseen una energía única que actúa como un agente de purificación en un sistema contaminado. Son como una luz en la oscuridad, y esa luz tiene un efecto inevitable. Expone todo lo que está podrido a su alrededor. No lo hacen intencionalmente, no es algo que buscan, simplemente es parte de lo que son. Su presencia desmantela todo lo construido sobre mentiras, manipulación y engaño. Pero aquí está la paradoja. Los que operan desde la envidia y la malicia no pueden ignorarlo. Se sienten amenazados, inquietos, incapaces de soportar la verdad que los elegidos reflejan en ellos. Y su respuesta es atacar. Sin embargo, en su intento de destruir, solo aceleran su propio colapso. Mientras más intentan dañarte, más rápido su toxicidad sale a la superficie. Es como un veneno que, en contacto con el antídoto, se neutraliza a sí mismo. Ellos no entienden por qué nada de lo que hacen contra ti funciona. No pueden explicar por qué sus planes fallan, por qué sus vidas comienzan a desmoronarse en el momento en que te conviertes en su objetivo. La razón es simple. Tú no operas en su frecuencia, no juegas su juego, y ese es su mayor error. Ellos están destinados a perder porque ni siquiera comprenden las reglas. Tratar de destruirte es como intentar envenenar un remedio. Solo hace que el veneno sea más débil e ineficaz. Cada ataque que lanzan es desmantelado antes de siquiera tocarte, y lo único que les queda es enfrentar las consecuencias de su propia oscuridad. Porque al final no era a ti a quien estaban destruyendo, eran ellos mismos. Su propio odio se convierte en su ruina. Cuanto más intentan hundirte, más rápido se destruyen a sí mismos. Lo más impactante es que ni siquiera necesitas responder o prestarles atención. Tu propia esencia, tu luz y tu propósito ya son suficientes para protegerte. Y para ellos, esa es la verdad más insoportable de todas. Número 4. Su obsesión contigo es una autodestrucción lenta. Cuando alguien se obsesiona con un elegido, sin darse cuenta firma su propia sentencia de destrucción. La obsesión no es solo un pensamiento recurrente, es un veneno que se filtra lentamente en cada aspecto de su vida. Al principio parece inofensivo, una mirada de envidia aquí, un pensamiento de celos allá. Pero cuanto más lo alimentan, más se convierte en una prisión mental de la que no pueden escapar. Pasan de simplemente envidiarte a vivir por tu caída. Su energía, su tiempo, sus pensamientos, todo gira en torno a ti. En lugar de enfocarse en su propio crecimiento, están demasiado ocupados planeando tu fracaso.
No se dan cuenta de que este ciclo los consume, drenando su vitalidad, destruyendo su paz mental y corrompiendo sus propias aspiraciones. El resultado es inevitable. Cuanto más intentan dañarte, más pierden ellos. Se sumergen en una espiral de amargura y desesperación. Sus acciones se vuelven impulsivas, sus relaciones se deterioran y su vida deja de tener propósito más allá de su deseo de verte caer. Pero aquí está el giro irónico. Tú sigues avanzando, intocable, mientras ellos ven como todo a su alrededor se desmorona. La ceguera de su obsesión les impide ver su propia decadencia. Descuidan sus responsabilidades, pierden el control de sus emociones y su desesperación crece. Se desvelan por la ansiedad, pierden la concentración y poco a poco se convierten en una sombra de lo que alguna vez fueron. La frustración los consume hasta el punto de que su propia obsesión se convierte en su verdugo. Con el tiempo, la carga se vuelve insoportable. La amargura los aísla, dejándolos atrapados en un infierno autoimpuesto. No encuentran satisfacción en su propia vida, porque están demasiado ocupados comparándola con la tuya. Y lo más trágico es que cuanto más luchan contra ti, más luchan contra sí mismos. Su energía, que alguna vez estuvo enfocada en atacarte, se vuelve contra ellos, destruyéndolos desde adentro. Al final, su caída es un proceso autoinfligido, una agonía lenta y silenciosa que ellos mismos escogieron al no poder soltar su obsesión por ti. Número 5. Dios, el maestro de las trampas invisibles. Los que conspiran contra los elegidos creen que son los cazadores, pero en realidad son la presa en una trampa divina. Dios no solo protege a los suyos, sino que usa las mismas estrategias de sus enemigos en su contra. Cada mentira, cada traición y cada maldad que intentan sembrar se convierten en los escalones hacia su propia caída. Y lo más increíble de todo, ni siquiera lo ven venir. Las trampas de Dios son sutiles, pero letales. Él permite que piensen que están ganando, que sus planes están funcionando. Les deja avanzar, les da suficiente cuerda para que sigan adelante con confianza. Creen que han encontrado la manera de burlar la protección divina, que han descubierto un punto débil, pero mientras están ocupados celebrando su aparente éxito, no se dan cuenta de que están parados justo al borde de su propio abismo. Cada paso que dan, cada ataque que lanzan, es un movimiento más que los acerca a su destino inevitable. Mientras más presionan, más profundo caen. Su arrogancia los ciega, impidiéndoles ver las señales de advertencia a su alrededor. Dios coloca pistas, oportunidades para detenerse, pero su obsesión no les permite escuchar. Lo más impresionante es que la justicia divina no se trata de castigos repentinos y obvios. Es una caída gradual e inescapable. Dios los deja avanzar justo, lo suficiente para que su propia destrucción sea inevitable. Y cuando la trampa finalmente se activa, no hay escape. Sus planes colapsan, sus aliados los traicionan y la verdad sale a la luz de formas que nunca imaginaron. Lo que pensaban que sería su triunfo se convierte en su ruina. Mientras tanto, el elegido, aquel a quien intentaron destruir, sigue intacto, más fuerte y más protegido que nunca. Las trampas de Dios no son solo un castigo, son una lección para el mundo. Son la prueba de que nadie puede desafiar la voluntad divina y salirse con la suya. Y para aquellos que lo intentan, su destino está sellado desde el principio. Número 6. Subestimaron los escudos invisibles. Cuando alguien se enfrenta a un elegido, piensa que está luchando contra una persona común. No entienden que están enfrentando un sistema de protección espiritual que no pueden ver, tocar ni comprender. No es suerte ni coincidencia que sus ataques fracasen una y otra vez.
Es un escudo invisible que está siempre activo, bloqueando sus intentos antes de que siquiera puedan acercarse. Estos escudos son múltiples y poderosos. El primero es tu armadura espiritual, el escudo de favor divino que llevas desde tu nacimiento. No es algo que adquieras, es parte de ti. Actúa como un campo de fuerza, repeliendo toda negatividad antes de que pueda afectarte. Luego está el tiempo divino. No importa cuán elaborados sean sus planes, las circunstancias siempre se alinean a tu favor. Es como si el universo mismo se reconfigurara para mantenerte fuera de peligro, haciendo que sus estrategias se derrumben antes de que puedan ejecutarse. Y por último, está el poder de las oraciones ancestrales, bendiciones y protección pronunciadas sobre ti mucho antes de que nacieras. Estas oraciones son raíces espirituales profundas, firmemente ancladas en el suelo de lo divino. No importa qué tan fuerte sea la tormenta, estas raíces te mantienen firme. Quienes intentan dañarte no pueden ver esto. Todo lo que ven es su frustración al ver que una y otra vez sus esfuerzos terminan en fracaso. Creen que sus planes son infalibles, que han pensado en todo. Pero lo que nunca consideraron es que estaban enfrentando fuerzas que superan cualquier entendimiento humano. Y mientras ellos siguen atrapados en su propio laberinto de fracaso, tú sigues avanzando, protegido, guiado y más fuerte que nunca. Porque lo que Dios protege, nadie puede tocar. Número 7. Los elegidos son territorio sagrado. Cuando alguien se enfrenta a un elegido, no solo está tomando una mala decisión, está cometiendo una falta espiritual de la más alta gravedad. No eres un terreno cualquiera sobre el cual caminar, eres tierra sagrada. Intentar dañarte es como irrumpir en un santuario sagrado con intenciones impuras. No solo está mal, es un desafío directo a la autoridad divina, y las consecuencias de eso son devastadoras. Los elegidos no son como los demás, están marcados, apartados y protegidos por fuerzas mucho más grandes que cualquier poder humano. Esa marca no es solo un símbolo, es una señal real que indica al universo que eres intocable. Quienes ignoran esto y se atreven a atacarte, no solo se enfrentan a ti, sino a quien te marcó. Es una transgresión espiritual de la que nadie puede escapar indemne. Pero el problema es que muchos ni siquiera se dan cuenta del terreno en el que están pisando. Cegados por la envidia, el odio o la avaricia, creen que simplemente están peleando contra una persona. No ven las leyes espirituales que están quebrantando, ni los límites sagrados que están cruzando. Sin embargo, la ignorancia no los exime del castigo. Desde el momento en que actúan contra un elegido, activan fuerzas que están completamente fuera de su control. Y el castigo no es aleatorio ni ligero, es inmediato, severo y preciso. Su paz desaparece, sus planes empiezan a colapsar, su salud, sus relaciones, su estabilidad, todo comienza a desmoronarse. Cuanto más insisten en su lucha, más profunda es su caída. Porque no están peleando solo contra ti, están peleando contra la voluntad divina. El territorio sagrado no puede ser profanado sin consecuencias. Y cuando intentan dañar a un elegido, firman su propia condena. No se trata de venganza, se trata de justicia. Por eso no necesitas responder ni defenderte. Las leyes del universo y el Creador que las escribió se encargan de todo. Ellos cruzaron un límite que no debían, y el precio por ello siempre es más de lo que pueden soportar. Número 8. Su destrucción viene en capas. Cuando la retribución divina empieza a desplegarse en la vida de alguien, no es inmediata, no llega de golpe, sino como un desmoronamiento lento, preciso e inevitable. Cada capa de su vida empieza a deshacerse una a una, cada vez con más impacto, cada vez con más dolor.
La primera señal de que todo se está derrumbando es la pérdida de paz. Lo que antes parecía un refugio de estabilidad se convierte en un estado constante de intranquilidad. Se despiertan cada mañana con una sensación de angustia, viven distraídos, incapaces de encontrar calma, sin importar cuánto lo intenten. La ansiedad los consume y sin que se den cuenta, la justicia divina ya ha comenzado su trabajo. Pero esto es solo el principio. Cuando la paz se va, la siguiente capa en caer son sus relaciones. Las conexiones que alguna vez fueron sólidas se desmoronan. La confianza en sus amistades se quiebra, sus matrimonios se enfrían, las alianzas que parecían inquebrantables se disuelven sin razón aparente. De repente, se encuentran aislados, atrapados en su propio vacío. Lo que una vez fue un cimiento fuerte empieza a desmoronarse bajo el peso de sus propias acciones. Y lo más cruel de todo es que no pueden entender por qué. Todo lo que intentan reconstruir se escapa de sus manos como arena, pero el golpe final siempre llega a su salud y su legado. Después de que su paz ha sido destruida y sus relaciones han colapsado, su cuerpo comienza a pagar el precio. El estrés, la ansiedad y la amargura se manifiestan en enfermedades, en desgaste físico, en un agotamiento que no pueden revertir. Y al final, cuando todo lo demás se ha perdido, su legado desaparece. Los proyectos que intentaron construir se desmoronan. Sus nombres, antes conocidos, se desvanecen en el olvido. La vida les muestra, de la manera más dura, que sus acciones tuvieron consecuencias. Así es la justicia divina. No destruye de golpe, desmantela lentamente, capa por capa, hasta que no queda nada. Porque cuando alguien va contra un elegido, su destino ya está escrito. Número 9. Cuanto más insisten, más sufren. Quien se resiste al plan de Dios solo logra apretar más el nudo de su propia destrucción. Es como correr en contra de un viento tan fuerte que sin darse cuenta, terminan empujándose más profundo en su propia trampa. Cada intento de manipular, controlar o dañar es como tirar de la soga que los ata. Pueden creer que están avanzando, pero en realidad solo están acelerando su propia caída. Lo que no entienden es que resistirse a la voluntad divina no solo causa fracaso, sino también sufrimiento. Ir en contra de un plan trazado por fuerzas más allá de su comprensión no es simplemente una lucha contra una persona, sino contra el orden natural de las cosas. Y el costo de ese desafío siempre es mayor de lo que jamás anticiparon. Mientras más pelean, más pierden. Su paz se escapa de sus manos. Sus relaciones se desmoronan. Su mente y su cuerpo comienzan a colapsar. Cada acto de oposición no solo los lleva al fracaso, sino que amplifica su agonía. Cuanto más luchan, más rápido caen. Es irónico. Su obsesión por destruirte solo alimenta su propia ruina, y cuando por fin lo entienden, ya es demasiado tarde. La soga ya está demasiado apretada, el daño es irreversible, el sufrimiento que intentaron causarte se ha vuelto en su contra, porque cuanto más resisten, más aceleran su propia desaparición. Número 10. Están luchando contra fuerzas que no comprenden. En su arrogancia creen que están luchando contra ti. Te ven como un obstáculo, como el único impedimento entre ellos y sus ambiciones. Piensan que si logran destruirte, habrán ganado. Pero lo que no entienden es que su verdadera batalla no es contra ti. Están peleando contra algo infinitamente más grande, fuerzas divinas que han estado en movimiento mucho antes de que siquiera pensaran en hacerte daño. No están luchando contra una persona, están enfrentándose a un poder que no pueden ver, entender ni controlar. Este no es un enfrentamiento de inteligencia, de fuerza ni de estrategia. Es un enfrentamiento entre la voluntad divina y la arrogancia humana.
Cada ataque que lanzan contra ti es interceptado antes de que siquiera pueda tocarte. Creen que son astutos, que sus planes son invisibles, pero desde el primer momento en que te señalaron, sellaron su destino. Desde el inicio estaban condenados a fracasar, porque están peleando contra un plan que ya ha sido decretado por una fuerza suprema. No pueden burlar la voluntad de Dios. No pueden superar la protección divina. Y cada intento solo expone más su propia ignorancia. No están luchando contra ti, están luchando contra el Creador mismo. Y esa es una batalla que nadie puede ganar. Al final, terminarán rotos y derrotados, preguntándose por qué nada de lo que hicieron funcionó. La respuesta es simple: porque nunca estuvieron peleando contra ti. Estuvieron peleando contra lo inevitable. Número 11. Los elegidos son catalizadores de transformación. Tu existencia cambia todo. Solo por estar presente, eres un espejo que refleja la verdad en los demás, obligándolos a enfrentarse a partes de sí mismos que han tratado de ocultar por años. No lo buscas, no lo provocas, pero sucede. Los que tienen un corazón limpio encuentran inspiración en ti, pero los que albergan oscuridad en su interior se sienten expuestos y amenazados. Tu luz ilumina lo que ellos no quieren ver, y en vez de mirar hacia adentro y sanarse, te culpan a ti por su incomodidad. Es por eso que algunos te atacan, es por eso que algunos te odian sin razón, pero su lucha es inútil, porque no pueden destruir lo que Dios ha destinado a brillar. Y al final, la transformación que trajiste será inevitable. Los elegidos son intocables. La justicia divina es inevitable. Su propio odio es su perdición. Cuanto más intentan destruirte, más se destruyen a sí mismos. Su obsesión con tu caída es, en realidad, su propio fin. No necesitas responder ni tomar represalias. La pureza de tu espíritu es suficiente para protegerte, y eso es lo que más les duele. La obsesión es un veneno mortal. La envidia empieza como una pequeña chispa, un pensamiento de celos, una mirada de rencor. Pero quienes alimentan esa obsesión terminan consumidos por ella. Sus pensamientos giran en torno a ti, pierden el enfoque en su propia vida, y poco a poco se hunden en su propia miseria. Creen que luchan contra ti, pero en realidad están luchando contra sí mismos. Dios pone trampas para los malintencionados. Quienes conspiran contra un elegido creen que están en control, pero en realidad están cayendo en una trampa divina. Dios permite que sus planes avancen solo lo suficiente para que se confíen, pero en el momento justo, todo se desploma. Lo que diseñaron para dañarte se convierte en su propia ruina. Subestiman los escudos invisibles, piensan que pueden tocarte, pero no ven la protección que te rodea. Hay fuerzas divinas, bendiciones ancestrales y un propósito mayor que desmantela sus ataques antes de que siquiera puedan alcanzarte. Cuanto más lo intentan, más frustrados se sienten porque simplemente no pueden entender por qué fallan. Los elegidos son territorio sagrado a atacar. A un elegido es una ofensa espiritual grave. No eres un terreno cualquiera, eres un santuario sagrado. Aquellos que intentan dañarte no solo te enfrentan a ti, sino a la voluntad divina que te ha marcado y protegido. Y cuando cruzan ese límite, las consecuencias son inevitables. Su destrucción llega en capas. La justicia divina no siempre es inmediata, pero es meticulosa. Primero pierden su paz, luego sus relaciones comienzan a desmoronarse. Después, su salud y su reputación se ven afectadas. Es un colapso lento y doloroso que no pueden detener, porque están cosechando exactamente lo que sembraron. Cuanto más luchan, más sufren, no pueden resistir la voluntad de Dios sin pagar un alto precio.
Cuanto más intentan manipular, dañar o controlar, más profunda es su caída. Su sufrimiento se intensifica porque están en una batalla perdida desde el inicio. 8. No luchan contra ti, luchan contra lo divino. Se creen más astutos, creen que pueden vencerte, pero no entienden que no es una pelea contra una persona, es una lucha contra una fuerza que no pueden comprender ni vencer. Desde el momento en que te atacaron, firmaron su propia sentencia de derrota. Los elegidos transforman todo a su alrededor. Tu sola presencia saca a la luz lo mejor o lo peor en los demás. Algunos aprovechan esa energía para crecer y cambiar para bien. Otros, en cambio, se hunden en su propio caos porque no pueden soportar enfrentar sus propias sombras. Pero una cosa es segura, nadie queda igual después de cruzarse con un elegido. 10. El tiempo de Dios es el arma definitiva. Pueden creer que están ganando por un momento, pero la justicia divina siempre llega en el momento perfecto. No hay escapatoria. Lo que han hecho, lo pagarán, y cuando el juicio llegue será rápido, ineludible y definitivo. Los elegidos no necesitan venganza, porque el universo, bajo la mano de Dios, ya está equilibrando todo. Quienes intentan dañarte solo tienen dos caminos, la transformación o la destrucción. Así que deja que lo intenten, que prueben su fuerza contra las fuerzas divinas que te protegen. Al final, no se trata de la batalla que creen estar peleando, sino de una guerra que ya está ganada. Tú eres intocable y su destino ya está sellado.